Bienvenidos a Criptoanálisis. Bueno, gente, el día de ayer hemos visto, sobre todo en los mercados tradicionales, no tanto en Bitcoin, pero sí en los mercados tradicionales, un movimiento a la baja agresivo, fuerte. Powell está determinado a llevarnos a una recesión. Por lo que escuché el día de ayer y por lo que vi el día de ayer en su comparecencia, creo que la única manera que tiene en su cabeza de controlar la inflación es llevar a los americanos, llevar a Estados Unidos a una recesión. Parece que esa es la única solución que tiene en su cabeza para bajar la inflación. Mirad, gente, yo, a pesar de, obviamente, las caídas que hemos tenido, a mí esto me pone, a la adrenalina que me da ver estos movimientos, a mí me pone. Por eso será que me gustan tanto los mercados, ver gráficos. Es como, para mí esto es como alguien que se tira en paracaídas para tener esa adrenalina. A mí me pone todo esto y la verdad que lo disfruto. A pesar de que mucha gente tenga miedo al ver estos movimientos, pero yo lo disfruto. Y bueno, ayer digamos que fui capaz o me aproveché de este movimiento para sacarle un poquito de rendimiento, $40 en un rebote que cogí. Explicaré la entrada para que, bueno, sirva de aprendizaje. Pero también mirar, Powell tiene que tener mucho cuidado, está siendo muy agresivo. Ahora, de todos modos, veremos lo que comentó así muy rápido, pero tiene que tener cuidado porque justo también la comparecencia que tenía el día de ayer, una congresista le decía y le preguntaba que si sabía, y que él sabía, además le decía, tú sabes, porque en tu reporte lo has dicho, que si sigues por el camino que vas a hacer que 2 millones de personas se vayan al paro, que 2 millones de personas pierdan su empleo. Y al Powell parece que como que no le importaba, como que, bueno, dijo que si por el bien de todos o de la mayoría, si 2 millones se tenían que ir al paro, no pasaba nada. Pero también le comentaba a esta congresista que de las últimas 12 veces que la Reserva Federal ha llevado a la recesión a Estados Unidos, 11 veces de esas 12 veces se han perdido más o menos, o sea, se ha subido un punto porcentual en la pérdida de trabajos, de puestos de trabajo. En este momento Estados Unidos está en un 3,4%, con lo que la subida de un punto son más o menos 2 millones de empleos perdidos. Pero que de las últimas 12 veces, las últimas 11 veces, cada vez que se ha subido un punto porcentual, no se ha quedado ahí, no se ha quedado en 2 millones de empleos perdidos, ha subido otro punto porcentual más, se ha desbocado la pérdida de trabajos e incluso se ha llegado a los 3 millones y medio de pérdida de empleos en las últimas 11 veces de las últimas 12 veces que la Reserva Federal ha llevado a una recesión a los Estados Unidos. Y ante esta pregunta, ante este comentario de esta congresista, Powell seguía en su tono. Bueno, si es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que pasar. O sea, le da igual que 2-3 millones de personas se vayan a el desempleo. Y esta congresista incluso comentaba que a lo mejor el que se tenía que ir era él, que a lo mejor tenía que haber otra persona como el presidente de la Reserva Federal. La verdad que lo de ayer fue emocionante y bueno, las palabras de Powell obviamente han provocado una gran caída, sobre todo en los mercados tradicionales. Así que lo veremos. Haré el análisis de Bitcoin, veremos el gráfico semanal, el diario. A pesar de que el S&P ha caído y tuvo una caída importante, bueno, Bitcoin se sigue manteniendo sobre los $22,000. Es verdad que rompió, como les comentaba en el vídeo de ayer, estamos marcando una especie de bandera bajista y finalmente Bitcoin la ha roto, con lo que veremos qué niveles tenemos que vigilar ahora mismo. También les mostraré otra cosa que me comentó un suscriptor el día de ayer, una divergencia oculta alcista. La explicaré, la pondré en el radar. Le echaremos un vistazo rápido también al S&P 500. Obviamente el dólar se disparó el día de ayer.
Y también, ¿qué más? Se me olvida algo. Los datos de empleo. Hoy tenemos dos datos importantes a tener en cuenta y Jerome Powell habla otra vez. Con lo que esos dos datos también van a ser importantes con los de mañana y con los del viernes. Y esperemos que esos dos datos del día de hoy son inferiores. Si son inferiores, yo podría esperar en el corto plazo algún tipo de rebote. Pero bueno, lo veremos. Así que no me enrollo más. Vamos allá. Mirad, ayer me aproveché un poco de la volatilidad, metí este largo, le saqué unos 40 dolaritos, fue este rebote de aquí. ¿Por qué hice esa entrada? La voy a explicar, bueno, para que sirva un poco de aprendizaje. Mirar aquí el gráfico, mirar este movimiento a la baja. Finalmente, como les mostraba en el vídeo de ayer, que Bitcoin estaba marcando una bandera bajista y que podía romper por la parte inferior. Bitcoin finalmente rompe esa bandera bajista, tiene un movimiento a la baja fuerte. Pero mirar esta vela de aquí, mirar el rechazo de abajo hacia arriba, mirar la mecha y mirar el volumen. Aquí también tuvimos mucho volumen climático de parada de precio, el precio rebota y algo muy similar vimos aquí en este movimiento. Mucho volumen climático, volumen de parada de precio y tenemos ese rechazo de abajo hacia arriba. ¿Entro en ese momento? No, esto es un movimiento que se repite mucho en cualquier mercado que ustedes vean. Después de ver un rechazo de estos, normalmente lo que pasa es lo que pasó después, que el precio vuelva a testear esos mínimos anteriores. Aquí atrapan a todos aquellos que ven que está rebotando, me he quedado por fuera y luego vuelve a caer. Cuando el precio viene a testear o muy cerca a testear estos mínimos anteriores es cuando yo personalmente decido entrar. Después también de ver que esta vela intenta bajar, volvemos a tener un rechazo de abajo hacia arriba, ven la mecha, justo por esta zona decidí entrar para coger el rebote. El precio sube, vino a testear la zona de los 22.320 aproximadamente, yo cerré la operación en los 22.257. Manual cerrado, cierro, 40 dolaritos al bolsillo y me voy a dormir porque esto se dio aproximadamente a la 1 de la mañana. Además también teníamos ya y empezamos a ver divergencias en esta zona. Mirar, de este mínimo a estos mínimos anteriores ya empezamos a ver también una clara divergencia. ¿Lo ven? Mínimo descendente con respecto a este otro y mirar aquí desde este mínimo en el RSI es ascendente, tiene cierta pendiente ascendente. Esas son básicamente las razones por las que he cogido ese largo y aquí hubiera entrado una vez más. Lo que pasa es que este movimiento se ha dado a las 6 de la mañana, estaba dormido, pero mirar una vez más cómo viene a reventar stops que a lo mejor han puesto por aquí por debajo de estos mínimos y mirar una vez más la divergencia. Seguimos con divergencias de estos mínimos anteriores y mirar aquí en el RSI también una clara divergencia positiva. Esos son los puntos que se pueden plantear para coger rebotes. Además, RSI en horarios o en gráficos temporales más pequeños muy sobrevendido, con lo que mucho ojo precisamente ya con ir cortos cuando estamos en estos puntos bajos y cuando estamos teniendo divergencias y cuando el RSI está tan sobrevendido. El sponsor de este vídeo es CryptoUnity. Para aquellos que recién comienzan a aprender sobre criptomonedas, el comienzo puede ser un poco difícil. Los intercambios existentes pueden parecer bastante simples para aquellos que ya sabemos, pero aquellos que no lo saben pueden quedarse con más preguntas que respuestas. Por eso nació CryptoUnity. Quiere construir un puente para los novatos que no saben por dónde empezar y ponerlos en el camino correcto. CryptoUnity es un intercambio de criptomonedas enfocado en principiantes y diseñado para proporcionar una introducción fácil al comercio de criptomonedas. CryptoUnity brindará a sus usuarios una forma segura de almacenar fondos. Son uno de los primeros SEX que no custodia los fondos de los usuarios, ya que son los propios usuarios que custodian sus fondos en la billetera fría. ¿Cuáles han sido sus logros hasta ahora? Han vendido con éxito 3 fases de preventa, asociación con la compañía global Lenovo, insignia de oro Certic KYC y una puntuación total de 90 sobre 100, más de 1500 clientes y número 1 en la lista los 5 principales proyectos criptográficos con la puntuación de confianza de auditoría más alta en 2023 publicada en la feed de Binance.
La plataforma se ejecutará y funcionará con su propio token llamado CUT. Este es un token de utilidad que brindará a los propietarios muchos beneficios al usar la plataforma CryptoUnity. Además de tarifas más bajas, les dará a sus propietarios acceso a educación superior y la posibilidad de ganar un lugar en preventas de ICOs. CryptoUnity está realizando una preventa de tokens CUT en su sitio. Esta preventa se inició el 18 de febrero de este mismo año. Así que si les interesa este proyecto, tienen todos los links en la descripción del vídeo. Ahora vamos con lo que dijo Powell el día de ayer antes de continuar con los análisis. Ayer mirar Powell hawkish en el Congreso, la Fed podría subir tasas más de lo esperado. La Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá una política monetaria restrictiva al continuar con los aumentos a su tasa de referencia, incluso más allá de lo anticipado, a fin de volver al objetivo de inflación a un nivel del 2%, dijo el presidente de la Fed. En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Powell explicó que si bien la inflación se ha estado moderando en los últimos meses, el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado. Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente, dijo en palabras dictadas en el Capitolio. Decía, continuamos anticipando que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al 2% con el tiempo. El presidente de la Fed expuso que la economía estadounidense se desaceleró significativamente el año pasado, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,9%, pero el mercado laboral, y esto es lo que está y es clave ahora mismo, esto es lo que es clave ahora mismo, y por eso los datos que he venido comentando que tenemos esta semana van a ser importantes. Siguen siendo extremadamente ajustados y ha añadido que la tasa de empleo en enero fue del 3,4%, su nivel más bajo desde 1969, y los empleos siguieron aumentando. Agregó que la Fed está trabajando para equilibrar los riesgos de inflación y desaceleración económica y señaló que las autoridades monetarias seguirán aumentando gradualmente las tasas de interés para cumplir con el objetivo de inflación del Banco Central. Y esto ha hecho que precisamente cuando se esperaban, tan solo el mercado estaba esperando y descontando 25 puntos básicos, ha hecho que ahora la subida de 50 puntos básicos en vez de los 25 que ya habían dicho, tenga ahora unas probabilidades de un 72,7% comparado con un 27,3% para la próxima reunión del 22 de marzo. El mercado ya había descontado y estaba descontando que tan solo se subiera un 0,25 y además la propia Reserva Federal lo había dicho. Pero ahora con las palabras de Powell, esto ha cambiado un poco el escenario y en vez de 25, el mercado ahora está descontando, puede ser de 50 puntos básicos. Y por eso los datos que tenemos esta semana van a ser claves para esa subida de tipo de interés. A las 14:15 hora española tenemos el cambio de empleo no agrícola. Necesitamos que este numerito que se publique aquí sea inferior a este. Un número inferior a este es bajista para el dólar. A las 4 vuelve a hablar Powell y a las 4 de la tarde también tenemos la publicación de ofertas de empleo y también sería positivo que el numerito que se publique aquí sea inferior a este número, ya que eso sería una señal de que el empleo se está resintiendo, y si vemos que estos datos van siendo inferiores y que el empleo empieza a demostrar debilidad, pues muy probablemente Powell, en vez de subir esos 50 puntos básicos, subiría los 0,25 como ya habían informado anteriormente. Gráfico semanal. A pesar de que estamos teniendo esta agresividad desde la Reserva Federal, podemos ver que ya llevamos 3 semanas de caídas, pero realmente Bitcoin ahora mismo sigue dentro de un rango. Podríamos decir en perspectiva que Bitcoin está metido en este rango entre los 21.400, 21.500 y la zona de los 24.300, 25.000 dólares. Y llevamos dentro de ese rango, Bitcoin lleva dentro de ese rango desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. Ya serían 8 semanas dentro de este rango. Por eso este mínimo, el máximo FTX, estos mínimos de febrero
son claves y cruciales, y que Bitcoin no rompa estos mínimos. Rompimiento de estos mínimos pues sería la confirmación de que podríamos seguir viendo caídas en Bitcoin. Gráfico diario. A nivel diario es verdad que Bitcoin ahora mismo rompiendo esta línea de tendencia alcista, saliendo de este canal ascendente. Sin embargo, ayer lo rompió. La vela diaria vuelve a cerrar por encima de esta línea de tendencia, y sería importante que el día de hoy también esta vela volviera a cerrar por encima de este nivel, por encima de esa línea de tendencia alcista. Todo lo que sea Bitcoin mantenerse dentro de este rango ascendente, seguimos dentro de esta estructura alcista. Vela diaria cerrando por debajo de este nivel, esa sí podría ser una señal de que finalmente Bitcoin podría volver a testear los mínimos anteriores, los 21.400, 21.500, con lo que muy atentos también a cómo cierran estas velas diarias. Y con respecto a lo que comentaba el suscriptor de que tenemos una divergencia oculta alcista, ustedes saben que existen divergencias regulares, como por ejemplo, vamos a quitar este canal un momento, la que tuvimos aquí de máximos ascendentes, vamos a marcarlo, máximos ascendentes, este es ascendente con respecto a este, mientras que en el RSI es descendente. Esto es una divergencia regular, en este caso una divergencia negativa, una divergencia bajista regular. Ahora, ¿dónde está la divergencia oculta alcista? Pues mirar, es esto básicamente, divergencia oculta alcista. Las divergencias ocultas alcistas surgen cuando el precio hace mínimos ascendentes, pero el indicador hace mínimos descendentes. Aquí nos pone ejemplo cómo el precio va haciendo máximos ascendentes y los indicadores, en este caso el MACD en este ejemplo y el RSI, hace mínimos descendentes. Y es lo que está haciendo Bitcoin ahora mismo a nivel diario. Ustedes ven que estos mínimos son ascendentes, mientras que el RSI son descendentes, una clara divergencia oculta alcista. Y como ponen aquí, la aparición de una divergencia no es una evidencia por sí misma de un cambio de tendencia. Para que se produzca un cambio de tendencia tenemos que tener una secuencia. Esto es lo importante, gente, esto es lo importante, una secuencia de máximos y mínimos que así lo confirmen. Por eso yo comento que a pesar de que estemos teniendo este movimiento a la baja, todavía seguimos dentro de una estructura alcista, ya que Bitcoin en este caso está montando mínimos ascendentes y máximos ascendentes. No me lo invento yo, lo pueden ver ustedes aquí mismo. Y por eso la pérdida de este mínimo sí sería una mala indicación, una indicación de que muy probablemente este movimiento alcista vaya a tener un movimiento más pronunciado a la baja. ¿Por qué? Porque el rompimiento de este mínimo estaría rompiendo esta estructura alcista y empezaríamos a tener de mínimos ascendentes, mínimos descendentes y máximos descendentes. En el cortísimo plazo, niveles a vigilar. Ahora mismo, mirar, Bitcoin ha venido a testear estos máximos anteriores. Estamos hablando de la zona de los 21.800, 21.900. Ese es el mínimo que tiene que seguir. Manteniendo rompimiento de este mínimo, podremos ver a Bitcoin finalmente testeando estos mínimos anteriores, la zona de los 21.400, 21.500. Por la parte superior, que Bitcoin vuelva a ganar este mínimo anterior, la zona de los 22.200, 22.300, podríamos pensar que Bitcoin podría seguir continuando, podría tener algún tipo de rebote al alza. Así que esos son los niveles a vigilar en el corto plazo. Con respecto al S&P 500, vimos obviamente un movimiento a la baja bestial el día de ayer. En gráficos temporales más pequeños podemos ver cómo una vez Powell empieza a hablar y empieza a ser tan agresivo, mirar el movimiento a la baja agresivo que tuvo el S&P 500. Sin embargo, ahora mismo mirar, el S&P vino a pararse de estos mínimos a estos máximos al 0,61% de los retrocesos del FIBO. Ese es el nivel que ahora mismo en el S&P hay que vigilar en el corto plazo. Rompimiento de este nivel, podría una vez más el S&P venir a visitar esta línea de tendencia alcista, que es la línea que el S&P tiene que seguir manteniendo, es el nivel en el que el S&P tiene que seguirse manteniendo. Este canal alcista, la pérdida de la parte inferior de este canal alcista, eso sí serían malas noticias para el S&P, y sobre todo la pérdida del nivel de los 3.920
esta zona de anterior soporte, esta macro línea de tendencia bajista, y además por ahí también tenemos la media de las últimas 200 sesiones, si no me equivoco. Mirar, justo está aquí. Por eso esta zona de aquí es crucial para el S&P. Pérdida de este nivel, eso sí sería una clara indicación de que vamos a ver movimientos y vamos a seguir viendo la continuación del movimiento a la baja en el S&P 500. Sin embargo, mientras el S&P se siga manteniendo por encima de estos niveles, podemos seguir teniendo esa perspectiva alcista de momento. Con respecto al dólar, el dólar obviamente, mirar, ha sido el más favorecido después de las palabras de Powell el día de ayer, con un movimiento al alza importante, incluso intentando romper este nivel o rompiendo estos niveles de anterior resistencia, soporte anterior, resistencia. Esperemos que los datos del empleo sean malos para ver, eso es bajista para el dólar, para que el dólar volviera a entrar, volviera a meterse por debajo de esta zona de anterior resistencia. Pero mientras veamos al dólar con movimientos al alza, es complicado que veamos movimientos al alza también el S&P 500 y por lo tanto movimientos al alza en Bitcoin. Bueno, gente, es todo por hoy. Probablemente un video más largo de lo habitual, y podría ser más largo porque me quedo sin contarles muchas cosas y muchos otros gráficos que yo suelo ver. Pero bueno, más o menos esto es lo importante del día de hoy. Así que muy atentos a esos datos y una vez más a ver qué dice Powell esta tarde. Así que bueno, gente, si les ha gustado este vídeo, si les ha gustado esta información, les agradecería un like, un me gusta, comenten ustedes qué piensan, suscríbanse. Si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito, te agradecería que te suscribieras y le dieras a la campanita de las notificaciones, y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.